sobre todo el concepto de escasez, que el dinero no puede ser infinito. No puede ser infinito porque los recursos y el tiempo no lo son. Y el dinero es una unidad de cuenta de esos recursos. Y si tú tienes la capacidad de manipularlo como entidad política, lo que estás haciendo literalmente desde mi punto de vista es robar a todos los ciudadanos. Y eso está mal. Si el potencial de perder, si pones 50.000 euros porque te compras, o 60.000 euros porque te compras un Bitcoin, la posibilidad es perder el 100%, es verdad, pero el potencial que tiene de crecimiento por el tamaño que tiene actualmente el activo a nivel macro es inmenso. Por eso yo a la gente que invierta en otras criptomonedas, nosotros en Bit2Me tenemos más de 300, les diría que tengan mucha precaución, porque más que verlo como un oro digital como es Bitcoin, yo lo vería más como startups o potenciales pump and dump. O sea, que pueden subir mucho y bajar mucho de precio muy rápido y que son como casas de apuestas, literalmente. Este año ha pasado, desde mi punto de vista, a nivel de inversión, lo más importante que le ha pasado a Bitcoin en la historia, que es la luz verde de los fondos de gestión de patrimonio más importantes del mundo. Pues yo creo que en este ciclo, que sería mediados del año que viene, finales, pues yo creo que estaremos en 250.000 dólares. Pero esto no es consejo de inversión. Y para el año 2030, yo creo que estaremos en $1 millón. $1 millón en 2030. En el mundo hay 60 millones de millonarios y solo van a existir 21 millones de Bitcoin. Aunque los millonarios quieran tener una unidad, solo una unidad, no van a poder. ¿Vale la pena invertir o comprar Bitcoin? Pues ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo el Mercado Podcast. Hoy queremos aportar mucho valor y desenmascarar el mundo de las cripto y el Bitcoin. Seguramente que más de una vez os habéis preguntado si a lo mejor es demasiado tarde para subirte al tren de las criptomonedas o si sientes que, por un lado, te has perdido la gran oportunidad o simplemente no sabes por dónde empezar o si quieres empezar. Quédate en este programa porque es lo que vamos a intentar es desmitificar todo lo que necesitas saber, cómo ha surgido también todo este mundo y explorar también si aún puedes aprovechar esta revolución financiera, ¿no?, que son las cripto y el Bitcoin. Y lo voy a hacer con un referente en esto de la educación financiera del mundo cripto y del Bitcoin, que es Javier Pastor, responsable de la parte formativa institucional del Exchange Bit2Me. Javier, ¿qué tal estás? Pues un placer, Laura, estar en tu podcast. Encantado. Pues encantada yo para intentar poner algo de luz en esto, que todavía sigue surgiendo muchas dudas, hay muchas incógnitas y mucho miedo con el mundo de las cripto, con esta volatilidad. Y yo quiero que me abras un poco la luz sobre esto, pero antes de nada, quiero preguntar también cómo empezaste tú con el mundo de las cripto y del Bitcoin, porque fue por casualidad, Javier, y además fuiste al principio también un poco reticente, ¿no?, a la hora de meterte en este mundo, hasta que lo entendiste y viste realmente las posibilidades y el futuro que tenía, porque es el futuro. ¿Cómo fue para ti ese primer contacto con el mundo de las cripto y del Bitcoin? Pues fíjate, Laura, yo creo que todos al principio cuando escuchamos de Bitcoin y las criptomonedas somos un poco escépticos y nos dejamos guiar por lo que vemos en los medios que van pasando por nuestras manos, ¿no? Los medios económicos, donde leemos titulares de que es un activo nuevo, que es un activo muy volátil. También, pues a veces se asocia a actividades que nos hacen desconfiar y demás. Pero cuando empiezas a estudiarlo, cuando empiezas a profundizar y a dedicarle tiempo realmente a entender la propuesta de valor que trae Bitcoin y los criptoactivos en general, te das cuenta de que es una tecnología pues, que cambia muchas de las formas que tienes de entender la vida, el mundo, el dinero, la inversión y sobre todo, una de ellas que a mí me gusta mucho, que es la de atesorar riqueza en periodos largos de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, yo descubrí o escuché de Bitcoin la primera vez en el año 2012. Lo hice leyendo un periódico y en aquel momento tenía unos ahorros, podría haber invertido, pero decidí dar un paso, irme al extranjero a vivir a China. Luego estuve en Londres otros 3 años y volví a escuchar de él en el 2017 más o menos. Entonces, en ese momento coincidió que descubrí a un autor, a un divulgador muy popular, muy famoso en el mundo de Bitcoin, que se llama Andreas Antonopoulos, y literalmente me obsesionó, me enamoré de la parte filosófica, política, ideológica que hay detrás de Bitcoin. Y a partir de ahí empecé a aprender, empecé a estudiar más sobre Bitcoin como activo, como dinero, la historia, la filosofía y todos los componentes que tiene alrededor, ¿no? La parte tecnológica y la parte disruptiva. Y desde entonces, bueno, intenté y conseguí dedicarme a trabajar en esta industria, en este sector, en un exchange, en una empresa, en un intermediario que lo que hace es conectar el mundo del dinero fiduciario con este nuevo tipo de activo. Y desde entonces, pues trato de evangelizar, compartir todo lo que
lo que estudio y aprendo de Bitcoin, que es dedicarte todos los días porque te llega de alguna forma a obsesionar muchísimo y además porque sientes que aunque haya pasado mucho tiempo sigues aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Esto es algo que hablaba esta mañana en una universidad y es que tú cuando entras en un trabajo tienes una curva de aprendizaje, al principio sí que es verdad que te desarrolla muchísimo tu conocimiento profesional como persona, pero luego como que se aburre un poco. Pues en el caso de Bitcoin eso no sucede, eso lo que ocurre es que tú vas descubriendo cosas nuevas y es como subir una escalera o la famosa frase de entrar en una madriguera de conejo e ir bajando hasta el fondo, ¿no? Y yo creo que nos pasa un poco a todos los que estamos en este ecosistema que nos enamora y que nos encanta, somos curiosos, nos encanta seguir aprendiendo y poner en cuestión ideas, conocimientos, principios que en principio teníamos adquiridos y que Bitcoin pues pone en cuestión y desafía, ¿no? Me has dicho muchos términos tecnológicos, no solo el dinero, ¿no? Que es muchas veces a lo que vamos, o de esa inversión, sino de esa forma disruptiva, tecnológica, también esa filosofía. ¿Por qué confías en el mundo de las cripto y en Bitcoin? Bueno, me gusta que hagas esa pregunta y en esa forma, además. ¿Por qué confías en el mundo de Bitcoin y las cripto, ¿no? Y yo creo que eso es algo que estamos trabajando muchísimo desde el sector, tratando de separar lo que es Bitcoin del resto del mercado, del resto de criptomonedas. No porque Bitcoin tenga valor y el resto no lo tenga, sino porque Bitcoin es una cosa y el resto de criptomonedas es otra. Y me voy a lo más básico. Bitcoin es un activo real, es un commodity digital, es una materia prima del ciberespacio, de ese nuevo dominio que empezó a surgir en los años 70 con ARPANET y que no habíamos tenido nunca. Nunca habíamos conocido un activo con escasez absoluta, un activo donde Satoshi Nakamoto lo que consigue con el libro blanco es que no repliquemos, que no podamos multiplicar un activo digital, ¿no? ¿Por qué? Porque los activos digitales hasta la fecha, hasta que se creó Bitcoin en el año 2008, la publicación del white paper, pues se podían copiar, duplicar, enviar a un sitio, a otro, ¿no? Pues los archivos de música, de fotos, de vídeo, de texto. ¿Y cómo hacíamos que esos archivos digitales tuviesen escasez? Pues lo hacíamos con un intermediario, con un Spotify o con un Netflix, ¿no? Que son actores o empresas que lo que hacen es que tú pagues una cuota y ellos te dan o te van suministrando ese contenido digital para crear esa escasez. Bitcoin es escaso por naturaleza. Solo van a existir 21 millones de unidades, es un protocolo marcado y fijado con un calendario de emisión que va a ir hasta el año 2140 y que se van a ir emitiendo poco a poco al mercado, ¿no? Con una fórmula pues muy interesante. Y luego, por otro lado, tienes las criptomonedas, que yo las separo también en dos bloques, una que son las stablecoins, las monedas estables, que harían referencia al dólar o al euro, con paridad 1 a 1, que estos son empresas emisoras de tokens que representan a esos dólares o a esos euros y que normalmente utilizan activos muy líquidos en los que están invertidos esos dólares para que la empresa pueda en un momento determinado hacer una liquidación si hay una demanda muy grande de dólares de esos tokens y pueda pagar a sus prestamistas, a la gente que está utilizando esas monedas, ¿no? Esos tokens. Y por otro lado tendríamos las altcoins, que las altcoins son monedas alternativas que de alguna manera han tratado en un primer momento de competir con Bitcoin. Desde mi punto de vista no lo han conseguido ninguna porque Bitcoin tiene una barrera defensiva, un foso, ¿no? Que se suele decir, enorme. Y bueno, que tienen otras propuestas. Son piezas de software, son arquitecturas, son infraestructuras para que se puedan, bueno, pues dar otro tipo de soluciones. A mí me interesa muchísimo Bitcoin por el momento histórico en el que estamos, porque creo que estamos en una macro transición geopolítica y económica, desde el punto de vista de organización social, política y también geopolítica a nivel internacional. Y Bitcoin, Internet y la inteligencia artificial pues juegan un papel, una pieza clave en toda esta transición, ¿no? Oye, Javier, ya que me estás diciendo Internet, si se acaba Internet o pasa cualquier problema con Internet, ¿se acaba Bitcoin? ¿Está tan relacionado o no? A ver, Bitcoin sí que es verdad que utiliza la infraestructura de Internet para poder comunicar valor, ¿no? O sea, esta videollamada que estamos teniendo la tenemos porque tenemos Internet. Pues Bitcoin sí que es verdad que utiliza esta infraestructura. Si terminase Internet, ¿terminaría Bitcoin? No necesariamente, porque Bitcoin está guardado, está replicado en una serie de copias de nodos que participan en la red, que son ordenadores básicamente, que lo que tienen es la base de datos. La base de datos quedaría ahí. El problema sería cómo transferir esos Bitcoin, pero Bitcoin se puede transferir también de forma analógica, a través de radio, a través de satélite y otros mecanismos. Pero vamos, si llegamos a una situación, Laura, en el que no tengamos Internet,
yo creo que Bitcoin a día de hoy sería la última de nuestras preocupaciones, ¿no? Esperemos no llegar a ese punto, pero sí. Además de verdad. Sí es verdad que Internet y Bitcoin van de la mano, ¿no? Igual que la inteligencia artificial. Yo creo que la inteligencia artificial sin Internet también pues, quedaría un poco coja, ¿no? ¿Y qué necesidad había entonces en el mercado para que, bueno, yo voy a hablar de criptos, aunque yo veo que tú prefieres más Bitcoin, pero porque son hay que diferenciarlas y es lo primero que quería dejar claro en el programa, pero ¿por qué necesidad había de que nacieran en el mercado, pues eso, las cripto o Bitcoin, ¿no? Que es la más conocida y que es diferente al resto de criptomonedas? Pues fíjate, yo creo que es una de las innovaciones más necesarias de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque los seres humanos necesitamos un intermediario que reduzca los costes de transacción. ¿Qué significa eso? Que utilizamos dinero con representación en tokens, en diferentes modelos que hemos vivido a lo largo de la historia. Hemos vivido con oro, con plata, con conchas marinas, con cacao, con trigo, con mercancías, ¿no? Con activos escasos, pero que tienen que tener unas características muy concretas. ¿Qué pasa? Que el oro y la plata llega un momento en el que no escalan y no puedes hacer transacciones a largas distancias. Cuando completas el globo y tú tienes que, por ejemplo, comerciar con Estados Unidos desde Europa, ¿cómo se solucionó ese problema de llevar un barco entero cargado de oro o de plata que te podían asaltar los piratas o se podía hundir en el fondo del mar con una tormenta? Pues tirando un cable de un telégrafo por el fondo del mar y simplemente comunicando de un banco A un banco B el balance que tenía cada uno de los clientes que estaban haciendo esa transacción. Entonces, eso fue una forma de escalar y solucionar. Y en aquel momento ya delegamos la confianza que teníamos depositado en el oro y en la plata como mecanismo de reducción de la transmisión de valor a un intermediario. Es decir, depositamos nuestra confianza en un actor que intermedia entre lo que tú tienes y lo que yo tengo, a la distancia que sea, ¿vale? Y así hemos vivido durante el siglo XX. Eso se ha ido desarrollando con diferentes capas, con diferentes transformaciones dentro de ese propio sistema, incluyendo la creación de los bancos centrales, como el de Estados Unidos, la Fed, en 1913, ¿no? Que además es una institución privada, ni es federal ni es reserva, ninguna de las dos cosas, pero que se convirtió en el emisor de último recurso, ¿no? Con una firma de Woodrow Wilson allí en 1913. Entonces, ¿por qué es necesario Bitcoin? Porque hemos delegado uno de los lenguajes más importantes para que la humanidad siga avanzando y prosperando, que es el lenguaje del dinero, del valor. ¿Y a quién se lo hemos delegado? Pues a una élite muy pequeña, a una élite muy concreta, que son los bancos centrales y los estados-nación modernos, ¿no? Entonces ellos tienen la capacidad de crear este dinero, especialmente desde la ruptura del patrón oro en 1971, ¿no? Que estuvo un poquito marcado desde el acuerdo de Bretton Woods del 44 al 71 con un anclaje a los lingotes de oro, pero eso se rompió. ¿Y qué ocurre cuando tú das vía libre y capacidad infinita al poder político de crear dinero de la nada? Pues que lo crean de la nada al infinito. ¿Y qué supone eso para ti? Pues que si tú estás trabajando para atesorar riqueza en una unidad de cuenta a la que ellos llaman legal tender y tú vas ahorrando euros, dólares o cualquier divisa estatal, a ti lo que te están haciendo cada vez que hacen una emisión monetaria, un QE o una inyección de liquidez, es depreciar, es devaluar tu unidad de cuenta en la que te están pagando por tu tiempo y tu trabajo, sin que puedas defenderte. Eso es uno de los motivos de por qué Bitcoin tiene mucho sentido, porque tiene sentido volver a un patrón monetario que no dependa del poder político, sino que dependa en este caso pues, de la tecnología, las matemáticas, la criptografía, la certeza, la certidumbre y sobre todo el concepto de escasez, que el dinero no puede ser infinito. No puede ser infinito porque los recursos y el tiempo no lo son. Y el dinero es una unidad de cuenta de esos recursos. Y si tú tienes la capacidad de manipularlo como entidad política, lo que estás haciendo literalmente desde mi punto de vista es robar a todos los ciudadanos y eso está mal. ¿Por qué invertimos en otros activos? Desde 1971 especialmente vemos una subida, pues de hecho hay una página web que os recomiendo que se llama What the Hell Happened in 1971, que te muestra la gráfica y la evolución del precio de los activos desde que se rompió el patrón oro, de real estate, del oro, de la plata, del petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. De la bolsa, de las acciones, me da igual. Y veréis que todos tienden a subir de forma parabólica. ¿Qué ocurre? Que si tú eres un ciudadano que no entiende de inversión y no entiende que su dinero se está devaluando a una velocidad cada vez más rápido en este momento, ¿no? Especialmente desde el COVID, pues te vas a empobrecer muchísimo y eso lo va a pagar tu familia y las nuevas generaciones. Entonces, creo que Bitcoin llega en el momento perfecto. Bitcoin no se publicó por casualidad el 31 de octubre del año 2008, ni se hizo la primera transacción el 3 de enero del año 2009. Creo que eso estaba hecho con todo sentido
y con una intención muy clara de lanzar un mensaje a toda la población de que el modelo financiero monetario de dinero que habíamos conocido y que ha funcionado relativamente bien en los últimos 80 años, pues estaba llegando a su fin y que necesitas literalmente un bote salvavidas cuando este barco se empieza a hundir en el fondo del mar. Bueno, importante, quería un poco también eso, dar un poco a conocer ese funcionamiento para conocer también esos potenciales fallos, ¿no? Que puede también haber, porque, claro, ¿cómo tú te quedas tranquilo de que esto no es un caballo de Troya? O sea, si al final hay tantas dudas en esto que hay mucha gente que habla de estafa cuando hablamos de Bitcoin y de cripto, eso de ser un caballo de Troya, ¿cómo nos quedamos seguros de que no es así, Javier? Bueno, a ver, seguro en esta vida de momento decían que solo había dos cosas. Decían que estaban los impuestos, la muerte, y yo ahora digo que también es Bitcoin. Bitcoin es seguro porque es un código abierto. El código abierto lo que nos permite básicamente es de forma transparente poder auditar 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, qué es lo que está ocurriendo en esa red, qué sucede en ese protocolo. Y tenemos la posibilidad de verlo de forma pública. Claro, a mí cuando me hablan de que Bitcoin es un scam o que es una estafa, no sé si se refieren porque desconfían de lo que ocurre en el sistema, pero claro, si yo me voy al sistema fiat y trato de ir a, no sé, a un banco a pedirle a que me entregue las cuentas públicas de lo que hacen con el dinero de los clientes, pues probablemente no me lo digan ni me las den, ¿no? Y puedan manipular en un momento determinado qué está sucediendo en ese modelo. Pero con Bitcoin no se puede manipular. Bitcoin funciona gracias a las matemáticas. Y las matemáticas, guste más o guste menos, son determinísticas. Y es código abierto, lo podemos, ya digo, lo podemos ver, leer, es compartido con todas las personas que participan en la red, tanto los nodos como los usuarios, como los mineros. Y creo que es, bueno, pues es una nueva forma de no confiar en instituciones, no confiar en personas, que eso yo no digo que sea malo, pero creo que tiene sus problemas. Sino es como tener un plan B, digamos, Javier. O sea, como tener un plan B por lo que pueda o por lo que está pasando, por lo que pueda pasar. Es tener ese plan B. Bueno, hay mucha gente que lo ve como un plan B, ¿no? En caso de que el modelo que tenemos tenga problemas, pues oye, tengo a Bitcoin que me soluciona. Otra gente dice, bueno, pues tengo un poquito de Bitcoin, tengo un poquito de oro, tengo deuda, bueno, yo deuda no tendría, pero tengo deuda, tengo acciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, una forma de diversificar y de tenerlo como un seguro por lo que pueda pasar. Pero es que yo creo que Bitcoin a día de hoy, y esto no es consejo de inversión, evidentemente, no. pero creo que es la posición más asimétrica que existe en todo el mercado. Asimétrica me refiero que si el potencial de perder, si pones 50.000 euros porque te compras, o 60.000 euros porque te compras un Bitcoin, la posibilidad es perder el 100%, es verdad, pero el potencial que tiene de crecimiento por el tamaño que tiene actualmente el activo a nivel macro es inmenso, es gigantesco. Y gigantesco, cuando hablo de esto, hablo de que Bitcoin todavía hoy, a precio de $60.000 más o menos, tiene un market cap de 1.2, 1.3 billones. Cuando nos vamos a la capitalización del resto de activos que han servido como almacenamiento de valor alternativo a tener dinero líquido en efectivo, estamos hablando de que el real estate tiene 300 billones de market cap. La deuda tiene otros 300 billones de market cap. El oro tiene 16 billones. Los coleccionables, los coches, el arte, unos 6 billones. Las bolsas, 110 billones, equity. Entonces, claro, lo que ha pasado este año ha pasado, desde mi punto de vista, a nivel de inversión, lo más importante que le ha pasado a Bitcoin en la historia, que es la luz verde de los fondos de gestión de patrimonio más importantes del mundo. Del supervisor estadounidense, que es la SEC, que ha dicho, a partir del día 10 de enero podéis dar exposición a vuestros clientes, a esos fondos de pensiones, a esa banca privada, a esos family office, que no podían comprar Bitcoin porque no lo podían hacer a través de actores que habían crecido con este ecosistema y además donde no había un marco regulatorio que diese seguridad a los grandes capitales de tener exposición a este activo. Pues bien, eso ha cambiado 180 grados el 10 de enero de este año. Y en cuestión de 4 o 5 meses que llevamos de ETFs, han acumulado el 5% del supply total de Bitcoin que van a existir para siempre. ¿Y eso no es negativo para el Bitcoin? ¿No le perjudica? Porque si al final, pregunto, pero si al final los gobiernos, empresas, grandes inversores empiezan a meter a comprar Bitcoin vía ETFs, ¿puede perjudicar? A ver, depende desde qué ángulo lo analicemos. Si lo analizamos desde el punto de vista de precio, si tú estás como inversor comprando Bitcoin
por dos motivos. Uno, para reserva de valor, para tener lo que decíamos antes, ¿no? Un seguro al margen de un sistema que puede tener muchos problemas y digamos, un riesgo geopolítico de que los estados empiecen a subir impuestos, a poner controles de capitales, a confiscar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso siempre y cuando que no entremos en un conflicto bélico, que iría más allá. Y por otro lado, lo valoras o lo ves como una potencial, digamos, apuesta, ¿no? O diversificación en tu portfolio para tener un activo con un incremento de porcentaje potencial enorme, yo creo que es lo mejor que le puede pasar. Ahora, si lo miramos desde el punto de vista filosófico de los principios de Bitcoin, evidentemente yo soy un romántico con esta tecnología. A mí me encantaría que la gente de la calle lo entendiera y que viese que es una alternativa también como moneda de pago, como dinero, pero no se está enfocando desde ese punto de vista. Sí que es verdad que yo creo que en cada país va a llevar un ritmo y va a llevar una adopción distinta en función de las necesidades que tengan los ciudadanos de cada jurisdicción, porque el dinero, pues, por ejemplo, si tú eres argentino o eres venezolano o eres turco o eres egipcio, pues a ti Bitcoin te soluciona un problema y te lo soluciona en el día a día. Pero yo creo que el dinero que está en Occidente y también en China, ¿no? En Asia, lo estamos viendo, lo va a utilizar como sistema de almacenamiento de valor en un modelo que está, desde mi punto de vista, en fase de deterioro en los próximos 10, 15, 20 años y que los activos que existen en el mercado van a competir por ser la mejor reserva de valor que existe. Entonces, ¿es malo que lo almacenen BlackRock, Fidelity y todos estos fondos? Pues hombre, yo prefiero, Laura, que lo compres tú y que lo compre la gente que nos ve, porque prefiero que este dinero, esta tecnología fue creada para la gente, no fue creada para BlackRock. El problema es que la gente no le está prestando atención y se está creyendo que este activo pues es un Ponzi o es una estafa o es tal. Pues espero que muchos vean que no es así y que tenemos una oportunidad todos, yo creo, histórica, generacional, ¿no? Vamos a ir un poquito a eso que tú me estás diciendo ahora. Hay mucha gente que tiene dudas, tiene miedo por lo que estás diciendo, pero claro, hay mucha gente, yo ahora hace poco, pues mi círculo de amigos y tal, que algunos pues van invirtiendo y tal, y cuando les hablaba del mundo de cripto, de Bitcoin sobre todo, porque al final es el más conocido, claro, me decían, vale, Laura, pero yo compro Bitcoin y ¿qué hago con ello? O sea, yo me puedo ir a comprar un Mercedes, yo me puedo ir a comprar, bueno, un Mercedes o un coche me refiero, no, ¿qué puedo hacer con ello? Claro, al final la duda es, ¿qué puedo hacer cuando compro Bitcoin? Bueno, ya que has dicho Mercedes, es que precisamente nosotros en Bit2Me tenemos un acuerdo con Mercedes-Benz, con Mobility, aquí en Madrid, donde en los concesionarios, si quieres comprarte un coche con Bitcoin, justamente lo anunciamos hace poquito que lo podías hacer. Pero bueno, más allá de eso, que yo creo que son casos puntuales que van a ir a más, estoy convencido. Claro, tú tienes que pensar para qué quieres Bitcoin. Y si tú quieres Bitcoin para ir al Mercadona y pagar en tu compra, pues ya tienes euros. Y hay una ley que se llama la ley de Gresham. Y la ley de Gresham lo que hace es que los ciudadanos, cuando hay varios tipos de dinero circulando, el que se gastan es el dinero malo y ahorran el dinero bueno. Bitcoin es un sistema de ahorros, es el mejor dinero que existe. ¿Por qué te lo vas a gastar? No tiene sentido. ¿Te lo puedes gastar? Pues nosotros, por ejemplo, en Bit2Me, lo que hemos hecho es desarrollar un servicio con una tarjeta de crédito tradicional que es de Mastercard, donde si tú tienes Bitcoin en la plataforma, automáticamente vas a un datáfono a pagar, nosotros te hacemos la conversión de los Bitcoin que tengas ahí y se convierten a euros y el establecimiento recibe el pago. Ahora, tú compras Bitcoin y pagas un fee de comisión cuando haces esa compra para luego ir al Mercadona a gastártelo. Pues yo no lo haría a día de hoy. Yo me gastaría los euros y el dinero que me sobre en euros lo ahorraría en Bitcoin, porque es el mejor depósito de valor y es el activo que mejor comportamiento creo que va a tener los próximos 5 o 10 años. Ahora, que lo que tú dices es cierto, Bitcoin es un tesoro líquido al portador, digital. Es decir, puedo cruzar fronteras, puedo llevármelo donde quiera y puedo hacer líquida una parte en un momento determinado, lo que yo considere y necesite. Si tengo 50.000 euros de Bitcoin, no tengo por qué deshacerme de esos 50.000 euros en el momento que necesite liquidez. Puedo deshacerme de 50, de 100 o de 500, de lo que yo quiera. Y eso también es una diferencia sustancial con otras formas de atesorar riqueza, como sería, por ejemplo, los bienes raíces, ¿no? Los bienes inmuebles. Si tú te compras una casa, la liquidez la tienes bloqueada. O vendes el piso o la casa entera o no tienes liquidez. Y con el oro, vale, es posible, pero el oro tiene muchas más penalizaciones en cuanto a la entrada y a la salida del mercado que Bitcoin.
En penalización me refiero a comisiones. Tiene comisiones mucho más altas. ¿Vale? Estamos hablando, que yo sepa, a lo mejor hay sitios más baratos, pero mínimo un 10, un 12% pagas tanto al comprar oro como al venderlo. Y luego lo tienes que atesorar, lo tienes que guardar en algún sitio. Y el oro, por desgracia, ocupa espacio. Y Bitcoin no. Ya. Sí que es verdad que el oro comparte cosas con Bitcoin y es que no se puede crear de la nada y eso está fantástico. Pero también si te tienes que ir a otra jurisdicción, porque en España se ponen las cosas complicadas, con Bitcoin coges un avión y como la propiedad depende del conocimiento de esas 12 palabras que llevas en la apuntadas en una libreta o que te has aprendido memorizado, pues te llevas literalmente todo tu patrimonio. Y eso hace que las fronteras que antes atrapaban al patrimonio de los ciudadanos, ahora ya no sirvan para eso. Entonces, creo que depende para qué quieras Bitcoin, Laura. Si tú lo quieres para gastártelo, lo puedes hacer, como he comentado, con servicios, por ejemplo, que ofrecemos nosotros en Bit2Me. Pero yo es que ahora mismo lo que intentaría es, de esos 21 millones de unidades que van a existir, tener mi parte del pastel. Y hay gente que a lo mejor dice, oye, yo es que no me puedo permitir 40, 50.000, 60.000 euros en un Bitcoin. Lo entiendo perfectamente. Pero es que un Bitcoin no se tiene que comprar entero. Tú puedes comprar porciones de Bitcoin. Un Bitcoin se divide en 8 decimales que se llaman satoshis. Pero tú puedes comprar desde 10 euros, si quieres, 1 euro. Entonces es cuestión de empezar a educarte en entender el papel que cumple Bitcoin a nivel temporal y a nivel macro. Y yo no lo vería como una forma de especular en el corto plazo, a no ser que seas trader y te guste el rock and roll, que ahí me parece bien, pero lo que haría sería intentar ahorrarlo, intentar ir guardando las partes que sé que nadie me va a poder diluir, ¿no? Y ver un poco a esa compra que me estás diciendo, porque claro, otra de las dudas que suelo haber es cuánto dinero, cuando hablamos de Bitcoin estamos hablando de esos 60.000, lo que vale, tal, no sé qué, y hay mucha gente que no sabe esa parte. O sea, realmente en Bit2Me, ¿qué necesitas para comprar Bitcoin o cualquier otra criptomoneda? Bueno, al final, nosotros somos una empresa que lleva funcionando 10 años en España, desde el año 2014, y somos lo que se conoce como un exchange. A mí me gusta explicarlo como un puente, como un engranaje que conecta el mundo del dinero de los euros que tú tienes en la cuenta del Santander, del BVA, de la Caixa, del banco que sea, y tú nunca has comprado Bitcoin porque ni tu banco ni tu broker te lo han ofrecido porque es un activo nuevo y las empresas que hemos crecido en este sector somos las que sí hemos creado puentes para que puedas comprar Bitcoin, ¿no? Entonces, nosotros tan sencillo. Ahora mismo sí que es verdad que hemos pasado unos años en los que no ha habido regulación, pero eso ha cambiado 180 grados. Igual que los ETF en Estados Unidos, aquí en Europa entra en vigor el 1 de enero del año 2025 la ley MiCA, que significa Marketing Crypto Assets, que es un marco común para todos los países de la Unión Europea para que los proveedores de servicios de compra y venta y custodio de criptoactivos tengan que cumplir con una serie de requisitos para tener una licencia concreta, que son de gobernanza, de segregación de fondos, de auditoría, de honorabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tienes una licencia, eso te pone en consideración frente al mercado y tú ya como cliente, como ciudadano, puedes confiar en que esa empresa te va a dar un buen servicio. Si aparte de eso necesitas como más inputs para, por ejemplo, utilizar los servicios de Bit2Me, Bit2Me está participado directamente por Telefónica en la estructura accionarial. Por Telefónica tenemos un acuerdo con BBVA Spark, con CaixaBank, que es el mayorista más importante de España a nivel bancario. ¿Y eso qué significa? Pues que en los próximos meses vais a ver cómo los bancos tradicionales empiezan a ofrecer servicios de criptoactivos a través de sus plataformas. Entonces claro, si tú me dices, ¿cuándo compro Bitcoin? Pues hombre, yo lo intentaría tener antes de que todos estos casos sucedan, desde que todas estas cuestiones pasen, porque cuando pasen el precio va a subir. Nosotros en Bit2Me damos dos alternativas a los usuarios principales, ¿no? Comprar con tarjeta de crédito o con transferencia bancaria. Simplemente te creas una cuenta. Eso es. Te das de alta. Nosotros, al ser sujeto obligado, lo que tenemos que pedir son los datos de las personas que van a utilizar nuestros servicios por temas de seguridad, de AML, que nos pidió el Banco de España. Fuimos el primer exchange registrado por el Banco de España. Y una vez te has dado de alta en la plataforma, puedes hacer un envío de transferencia que tarda 24 horas y no tiene coste. Y una vez tienes el balance en Bit2Me, puedes convertirlo a Bitcoin. Lo puedes hacer de dos formas, a través del monedero, que es muy sencillo, es muy visual e intuitivo, o lo puedes hacer a través de una plataforma de trading de alta frecuencia, que es con velas japonesas, para poner órdenes en mercado, en limit, en spot, lo que quieras, ¿no? Y tiene un fee además más pequeño. Si sois trader, pues probablemente os interese valorar esa opción. Tenemos la aplicación, Laura, tanto en el teléfono móvil como en la web y
No sé si tenemos un código QR especial o, bueno, para la gente que se quiera registrar en el enlace, te vamos a dejar un link con un vínculo que si se registran los usuarios, pues tendrá un regalo de 15 euros por la primera compra de 100 euros o más. Eso es, sí, que lo vamos a dejar en el link de la descripción. Ya Javi se ha lanzado, ya lo cuenta él todo. Yo quería dejaros ahí la sorpresa, pero se ha lanzado, ¿eh? Le podemos dejar directamente que aquí rompiendo el mercado, ¿eh? Directamente. Nada, eso sí, nos han tenido, este detallazo con nosotros con rompiendo el mercado. Para todos aquellos que queráis abriros una cuenta en Bit2Me, pues nada, tenéis esta promoción de 15 euros gratis en Bitcoin con esa primera compra de 100 euros. Así que si, bueno, pues estáis dudando, o por lo menos yo siempre digo que al menos, Javier, hay que comparar y siempre hay que ver opciones a la hora de invertir y conocer la plataforma. Yo lo he hecho y la verdad es que es muy intuitiva, es muy fácil. Así que, bueno, os animo a todos a echar un vistazo, por lo menos entrar en el link, echar un vistazo y luego, oye, pues por todo lo que nos está diciendo Javier, es una oportunidad. Aquí, eso sí, nunca hacemos recomendaciones de inversión, recomendación de compra, ni absolutamente nada. Es simplemente que comparéis y que miréis. Sí que añadiría, por decir algo también importante, que tenemos un servicio de atención al cliente telefónico en español, 24 horas, o sea, que creo que también que es algo que nos diferencia de otros exchanges, ¿no? Que haces un envío de dinero, no te llega la transferencia o no ves el balance por lo que sea y no tienes un servicio tan directo como tenemos en Bit2Me. Yo creo que eso cuando estamos hablando de dinero, de depósitos y demás, también hay que destacarlo, ¿no? Sí, la atención al cliente además es muy importante y además con sede aquí en España, pues todo mucho más fácil, ¿no? No hay tanto miedo de cuando hablamos de paraísos fiscales y ese tipo de cosas que siempre nos generan ciertas dudas. Javier, si yo ahora mismo te preguntara, ¿todavía estoy a tiempo? Yo no tengo Bitcoin, lo voy a decir claramente. Yo no he invertido, no he comprado ni Bitcoin ni cripto. ¿Todavía estoy a tiempo de vale la pena invertir o comprar Bitcoin? Pues un poco lo que hablábamos antes. Yo creo que hay mucha gente que puede que haya estado esperando a una luz verde en el mercado o a un indicador que le haga pues tirarse a la piscina o adentrarse más en lo que significa este activo, ¿no? Yo creo, de verdad, creo que la aprobación de los ETF y del marco común en la Unión Europea de una regulación que ponga orden y donde diga qué exchanges pueden operar y qué exchanges no pueden operar y cómo funciona este activo y cómo está definido, lo único que hace es poner y pavimentar que más empresas puedan desarrollar negocio, que más bancos puedan ofrecer a sus clientes exposición a Bitcoin y que más actores que hasta ahora no habían dado el paso lo hagan. Bitcoin cuesta $58.000. Yo a todo el mundo le digo, en el mundo hay 60 millones de millonarios y solo van a existir 21 millones de Bitcoin. Aunque los millonarios quieran tener una unidad, solo una unidad, no van a poder. No van a poder. Entonces, yo creo que cuando ves las propiedades y características que te ofrece Bitcoin, de la portabilidad, la escasez, la auditoría, el activo de colateralización, que yo creo que también se va a utilizar desde el punto de vista financiero como un activo para colateralizar y conseguir más liquidez, ¿no? Pignorar Bitcoin. ¿Por qué? Porque es auditable y además lo vas a poder, digamos, dejar en colateral a bancos en todo el mundo, no solamente en España, sino en Singapur, en Suiza o en Miami, donde tú quieras y donde te ofrezcan las mejores condiciones, porque no va a tener esas fronteras, esos límites. Si tú tienes un inmueble y lo quieres poner en colateral en un banco fuera de España, pues probablemente te digan que no. Aquí en España sí. Pero Bitcoin es un activo global. Es que esto lo vivimos pocas veces, ¿no? A lo mejor no es fácil verlo al principio, pero yo os animaría, pues eso, también si queréis visitar la Academia de Bit2Me, donde tenemos más de 400 artículos escritos en español, con toda la terminología ordenada por categorías, desde el punto de vista económico, tecnológico, filosófico, de inversión, etcétera, que es lo que supone un cambio como este. Es que tú fíjate, Laura, que hablo de los ETF y de estos grandes fondos, que está muy bien, pero Bitcoin, como decía antes, es un activo global. ¿Eso qué significa? Que en países donde no hay bancarización, donde los ciudadanos no tienen servicios bancarios, con un teléfono móvil, literalmente, se pueden convertir en un banco suizo. O sea, tú te bajas un monedero de Bitcoin en Namibia y puedes hacer una transacción directa, sin intermediarios, a la India, con un activo con escasez absoluta, donde el ledger, donde el libro contable se actualiza sin necesitar una cámara de compensación, un banco tradicional.
Si no necesitamos confiar en terceros para poder almacenar y poder transferir valor, cuando la humanidad entienda esta tecnología, ¿por qué vas a depender y a confiar en actores que te están decepcionando constantemente, que te están diluyendo tus ahorros constantemente? Hablo del poder político, pero lo estamos viendo en China. Sí. En la última semana, ¿cuántos bancos han colapsado en China? El año pasado, Silicon Valley Bank, First Republic, pero es que estamos viendo los balances de los bancos más importantes en Estados Unidos cómo van. Es que tenemos un crédito, tenemos los impagos de las tarjetas de crédito en Estados Unidos en máximos históricos. La deuda de Estados Unidos creciendo cada 100 días $1 billón. O sea, quiero decir que el sistema monetario que conocemos hoy puede aguantar otros 50 años. Pues puede ser. Pero que en ese camino va a haber un deterioro total de la unidad de cuenta de las monedas fiat, de las monedas de los países. ¿Y qué alternativas de inversión tenemos? ¿Qué activos nos protegen? Pues sí, a ver, a mí el oro me gusta. El real estate también, pero ¿qué pasa con el real estate? Si tú tienes pisos o inmuebles en España, tienes protección jurídica. Tienes libertad para alquilar tu casa al precio que quieras. Te están diciendo que a partir del año 2028, si no tienes paneles solares puestos en tu casa, a lo mejor no puedes vender tu vivienda. Entonces, te están poniendo una serie de limitaciones a la propiedad privada. Yo no lo veo como un ataque a lo mejor deliberado, pero independientemente de las intenciones que tenga el poder político, están literalmente atacando los sistemas de ahorro que tú tienes como ciudadano. Entonces, si tienes ahora este activo, que está aquí en el Tigre, ¿no? Y tienes esa flexibilidad, tienes esa facilidad para moverte de un sitio a otro, ¿por qué no lo vas a elegir? ¿Llegas tarde? Yo creo que no. Yo creo que llegas muy pronto, que no hay ni siquiera un 2, un 3% de la población mundial que esté al tanto de todo lo que está pasando con esto, ¿no? Y creo que en unos años la demanda y la necesidad pues va a ir creciendo inevitablemente. Claro, hay dos dudas también respecto a esto, Javi. Una de ellas es, claro, si el Bitcoin es el rey, lo hemos dejado claro desde el principio, no se puede comparar con otra cripto. ¿Qué impide crear otro Bitcoin? Y por otro lado también el tema de la seguridad, me decías tú, la escasez, cada vez va a haber menos Bitcoin. Claro, hay mucha gente que cuando vemos en las noticias, ¿no? Eso de se han perdido no sé cuántos mil Bitcoin o cripto y cosas así. Claro, también la gente dice, pero ¿cómo que se han perdido? O sea, no entienden tampoco muchas veces todo esto. Entonces, sí quería preguntarte ambas cosas, ¿no? Por un lado, ¿qué impide crear otro Bitcoin? Sí, es el rey quien lo impide. Y por otro lado, ese tema de un poco de las dudas, ¿no? Que muchas veces genera cuando vemos ese tipo de noticias de que la escasez y sobre todo de esos, de se han perdido no sé cuántos miles de millones que están perdidos de Bitcoin. Pues si quieres empiezo por esta segunda pregunta. A ver, los Bitcoin en realidad no se pierden. Los Bitcoin siguen estando en la cadena de bloques, siguen estando reflejados en ese libro contable, en una dirección que sería como la cuenta bancaria y la cantidad correspondiente que estaba asociada a esa dirección. ¿Qué ocurre? Que el dueño de esa dirección tenía unas llaves privadas, que son esas claves, esas 12 palabras que decía antes, porque Bitcoin depende del conocimiento, eso sería como tu llave privada. Y claro, si tú pierdes tu llave privada y pierdes el acceso que tenías en el dispositivo a tus Bitcoin, aquí no hay teléfono de soporte, pierdes tus Bitcoin. Sin embargo, por eso digo que depende del perfil y de la persona. Hay empresas como Bit2Me que solucionan ese problema, que te dicen, oye, si no quieres tomar el riesgo personal de custodiar tu propio Bitcoin, nosotros, que somos una empresa especializada en la custodia de este tipo de activo, te lo guardamos por ti. ¿Es lo ideal? Pues desde mi punto de vista y filosóficamente, no. Lo ideal es que la persona se haga responsable de este nuevo poder, de esta nueva tecnología. Ahora, si pierdes las claves privadas y has sacado tu Bitcoin de Bit2Me y te lo has llevado a un monedero que custodies tú, ese Bitcoin ya no se va a mover nunca más. Va a estar en la cadena de bloques, pero nadie va a poder recuperarlo. Este es el tema, ¿no? La típica frase de la película de Spider-Man, de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pues eso es Bitcoin. La otra opción, oye, no me siento suficientemente seguro, lo compro en Bit2Me y vosotros me lo dejáis en la cuenta que tengo yo abierta en la plataforma. Pues nosotros para eso estamos. Para eso también estamos, ¿vale? Para crear yo lo que digo es que los exchanges cumplimos un papel fundamental en la curva de adopción, porque no podemos esperar que cualquier persona que empiece a utilizar esta tecnología lo haga ya desde el máximo nivel. Todos empezamos por abajo.
Todos tenemos nuestra curva de aprendizaje y los exchanges, Bit2Me, es una herramienta de aprendizaje, es una herramienta para prosperar y evolucionar en tu conocimiento y en el uso de la tecnología. Esa sería respondiendo a la pregunta 2. La pregunta 1 es, a día de hoy existen más de 35.000 criptomonedas, ¿vale? Yo he dicho que Bitcoin tiene un foso abisal. La forma, Bitcoin no es especial por su código. De hecho, el código es abierto. Si mañana queremos crear Bitcoin Laura o Bitcoin Javier, lo hacemos. El tema es la red que se ha creado alrededor de Bitcoin de forma espontánea. Los participantes han querido poner sus recursos para garantizar la seguridad de la infraestructura y del libro contable de Bitcoin. Las máquinas de minería que hay ahora mismo calculando esos bloques, ¿no? Creando esos bloques nuevos que se suman a la blockchain, son parte del sistema. Entonces, si tú mañana creas una criptomoneda y la quieres promocionar y dar a conocer, la gente va a entender que tú tienes una serie de intereses para que la gente compre esa criptomoneda. Eso no sucede con Bitcoin. Es la única criptomoneda que no tiene a un emisor identificado, que no sabemos quién está detrás. Y eso es parte de la descentralización. Ni siquiera Ethereum. Ethereum tiene a Vitalik Buterin y han hecho cosas tan llamativas como, por ejemplo, cambiar el sistema de consenso que tenían, que era de Proof of Work, la prueba de trabajo que tiene Bitcoin, que son esos mineros calculando números para crear esos bloques, lo han cambiado a otro protocolo de consenso. Entonces, claro, si tú has atesorado riqueza en una moneda que teóricamente es descentralizada y que nadie te va a cambiar las propiedades y características que tenía y de la noche a la mañana deciden cambiarlo, eso no es descentralizado ni es seguro. Es otra cosa, es otra cosa. ¿Que puede funcionar? No te digo que no, pero no, eso es más una empresa o eso es más una pieza de software. Pero Bitcoin no se puede replicar. De hecho, existen muchos Bitcoin. Existen otras bifurcaciones, existen pues otros modelos, ¿no? Pero el mercado ha decidido, con el consenso de todos los participantes, que solamente quieren que Bitcoin triunfe. ¿Por qué? Porque ponen su capacidad de cómputo y ponen sus ordenadores a guardar los bloques de esa red de Bitcoin, no de otras blockchain, no de otras cadenas de bloques, no de otras criptomonedas. Por eso yo a la gente que invierta en otras criptomonedas, nosotros en Bit2Me tenemos más de 300, les diría que tengan mucha precaución, porque más que verlo como un oro digital como es Bitcoin, yo lo vería más como startups o potenciales pump and dump. O sea, que pueden subir mucho y bajar mucho de precio muy rápido y que son como casas de apuestas, literalmente. Entonces, por eso hay que diferenciarlo mucho y dejarlo lo más claro posible, ¿no? Más hablando ya en varias ocasiones, me has comparado Bitcoin con el oro. Yo siempre me he preguntado, porque si es verdad que el oro, ¿no? Digamos que dentro de 10 años todo el mundo va a saber lo que vale el oro, bueno, no lo que vale, pero quiero decir, sabemos qué es el oro, ¿no? Y que va a seguir ahí. Claro, el Bitcoin, cuando hablamos de ello como reserva de valor, cuando muchas veces os escucho, tú lo has comparado antes también con el sector inmobiliario, que has dejado claro esas diferencias, pero cuando lo comparamos con el oro, dentro de 10 años, ¿seguirá existiendo Bitcoin y qué valor tendrá Bitcoin? Porque el oro sí que yo creo que todo el mundo más o menos lo entiende. ¿Y el Bitcoin? A ver, yo creo que es una cuestión, el valor, me gusta que diferenciemos entre valor y precio, porque son dos cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, para mí el valor de Bitcoin está en términos de precio muy por encima del precio que tiene hoy. O sea, yo a Bitcoin lo vería barato en $300.000 porque entiendo la propuesta de valor que me ofrece. Sin embargo, el oro, es que el oro para mí tiene una serie de problemas. ¿Qué problemas tiene? Pues primero, que no sabemos cuánto oro existe en el mundo. No sabemos si realmente los bancos centrales tienen el oro que dicen que tienen, porque no lo podemos auditar. Es imposible. El oro tiene problemas de divisibilidad, tiene problemas de auditoría, tiene problemas a la hora de comprarlo y venderlo con las tasas que se cobran. Pero aún así yo entiendo que haya mucha gente que por el track record que tiene el oro y como dinero que ha funcionado durante milenios, la gente siga confiando en ello. Yo confío en el oro también, como materia prima, como forma de almacenar riqueza. Pero creo que Bitcoin es superior, menos en la historia, en todo. En todo. Entonces, ¿el oro seguirá existiendo? Pues seguro que sí. ¿Bitcoin seguirá existiendo? Pues yo creo que también. No tiene... O sea, Bitcoin al final es un ente que está replicado en muchísimos ordenadores. Bitcoin es una base de datos, al mismo tiempo que es esa red, esa infraestructura de minería, ¿no?
Entonces, mientras haya incentivos y mientras haya interés en almacenar un activo escaso, Bitcoin va a depender de varios factores. Primero, del precio. Porque si los mineros cada vez reciben menos Bitcoin, cada vez que se mine un bloque, que eso va a pasar con el tiempo, se va a ir reduciendo esa recompensa. Si el precio sigue subiendo de forma exponencial porque la demanda es muy alta y tú no puedes ajustar esa demanda a la oferta de nuevos Bitcoin que se introducen en la red, la única forma que vas a tener para ajustar esa demanda a la oferta es el precio. Es la única. Entonces el precio se puede disparar a cotas altísimas. Entonces a ti como minero te va a seguir interesando dar seguridad a esa infraestructura. Y luego la red de nodos son literalmente nodos que yo tengo aquí este nodo, este ordenador con el que estamos hablando, me metí en Bitcoin ORG, me bajé el software de Bitcoin y lo estoy corriendo aquí con un nodo. Entonces lo que hago es ejecutarlo y tengo una copia de la base de datos y eso lo tienen miles de personas por el mundo. Entonces eso es una función, o sea, quiero decir que si el sistema de Internet, el sistema informático que tenemos sigue funcionando los próximos 10, 15, 20, 50 años, pues Bitcoin seguirá ahí, no irá a ningún sitio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son dos activos que van a seguir existiendo, que van a competir, pero si nos damos cuenta, en el siglo XX, digamos que hemos vivido en un mundo material analógico, en general, y que se han ido descubriendo tecnologías digitales que han ido sustituyendo a todo eso que era analógico. Y te hablo de las películas de vídeo, te hablo de los CDs, de los Discman, de todo, de la información, de todo se ha ido digitalizando. Pues yo creo que el Bitcoin es la digitalización del dinero y también, por otro lado, la separación de ese poder que han disfrutado los estados de ser los emisores de dinero, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ha venido para quedarse. O sea, no veo... O sea, si tú te fijas en las gráficas de adopción, en monederos, en capacidad de cómputo, en wallets, en desarrolladores, en participantes en el mercado, todo crece. Hay un dicho que se dice en el ecosistema que es NGU, o sea, NGP, numbers go, NGU, numbers go up. Y es que todos los números van hacia arriba en la adopción, ¿no? Y eso lo que hace es que el sistema sea más robusto. Meccans Law. La Meccans Law es una gráfica que cuanto más participantes hay en una red, pues el uso y el valor es exponencial. Y eso es lo que está pasando con Bitcoin, ¿no? Dos cosas también, porque quiero preguntarte por el precio, pero antes, con lo que has estado hablando de los mineros, claro, la presión de compra es superior cuando es superior a la venta. ¿Nos podemos quedar sin Bitcoin? ¿O simplemente, como tú has comentado, lo que vamos a ver es que se puede disparar el precio del Bitcoin? A ver, en Bitcoin hay 3 métricas, ¿vale? Tenemos 2 métricas clásicas, que serían la métrica del análisis fundamental y el análisis técnico, ¿no? Por un lado, vemos lo que está pasando a nivel monetario, a nivel fundamentales, las noticias, etcétera. Y por otro lado, tenemos el análisis de las gráficas, de las tendencias, bueno, pues si hay una figura, chartista, etcétera. Y con Bitcoin tenemos un nuevo tipo de análisis, que es lo que está pasando en la cadena de bloques, que es lo que están haciendo los tenedores de Bitcoin. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que lo que estamos viendo en la cadena de bloques es que los tenedores de este activo lo que están haciendo es acumular cada vez más. No se están deshaciendo de Bitcoin, no lo están moviendo, no lo están devolviendo a los exchanges para venderlo, sino que poco a poco lo van almacenando y almacenando y almacenando. Entonces, tu pregunta, si acabamos de vivir un halving, que es la reducción de esos nuevos Bitcoin que se introducen en la red, y los exchanges, que somos nosotros, quienes damos liquidez al mercado, cada vez tenemos menos Bitcoin y la demanda se mantiene o aumenta, ¿cómo hacemos para no quedarnos sin Bitcoin? Claro. Subir el precio hasta donde haga falta. Vale. Entonces, cuantos menos Bitcoin hayan en el margen, que eso significa Bitcoin disponibles para comprar y vender, más impacto va a tener cada dólar o cada euro que entre en el mercado a comprar ese activo. Y eso puede hacer un shock en un momento determinado de la noche a la mañana con los Bitcoin que hay en el margen disponibles para que la gente los compre. Y yo creo que nos dirigimos a eso. A que los exchanges, que además vemos dos cosas en los exchanges. Uno, lo que comentaba antes, las compras de los ETF, 1 millón de Bitcoin en 4 meses. Dos, la salida de Bitcoin que tenían los usuarios depositados en las plataformas, en los exchanges. Están saliendo a monederos de almacenamiento en frío. ¿Y eso qué supone? Pues que Bit2Me y los demás exchanges no tengamos la liquidez de Bitcoin suficiente para satisfacer la demanda. Y la única forma de ajustarlo sea pues con el precio disparado.
Ujú. Y en cuanto al precio, ya que me estás diciendo precios disparados, ¿tú dónde ves el precio de Bitcoin en los próximos 5 años? A ver, yo hice el otro día un pronóstico para este ciclo. Los ciclos han venido a coincidir un poco con el halving, ¿no? Cuando se produce un halving, en los 18 meses siguientes se ha alcanzado un máximo histórico. En el anterior ciclo fueron 68.000, en el anterior 20.000, en el anterior 1.000. Pues yo creo que en este ciclo, que sería a mediados del año que viene, finales, pues yo creo que estaremos en 250.000 dólares. Pero esto no es consejo de inversión. Y para el año No, 2030, yo creo que estaremos en 1.000.000 de dólares. $1.000.000 en 2030. Yo creo que sí. Pero ya te digo, yo soy muy bullish, ¿eh? Pero porque veo lo que está pasando desde dentro de la industria. O sea, nosotros, ya te digo, somos una empresa que creció en Valencia, en Castellón, literalmente como una startup de Silicon Valley, en un garaje, y hace 8 meses, con una valoración por encima de 100 millones de euros, Telefónica participó en la empresa. Entonces, si eso está pasando y además estamos viendo la regulación y los movimientos de institucionales tan gigantesco que está habiendo, es porque saben que es muy importante este activo. Y yo creo que estamos en una fase inicial y acabaremos viendo a los bancos centrales tener a Bitcoin también como reserva estratégica, igual que tienen al oro. Entonces, ¿eso a dónde te lleva el precio? Pues muy arriba. Y yo Y creo que eso no va, un y eso millón no de va, dólares Javi. no, $1.000.000 no es tanto, ¿eh? En capitalización supondría que Bitcoin tiene un market cap de unos 24 o 25 billones, que sería un poquito, para que llegue a 600.000 dólares Bitcoin, ese sería el mismo market cap que el oro, para que nos pongamos en perspectiva. Y yo creo que Bitcoin es muy superior al oro. Entonces, pues es cuestión de tiempo. A lo mejor me equivoco en la fecha, pero bueno, nos juntamos, Laura, en el año 2030 y si está a 1.000.000, Ojalá. yo te invito a comer, te invito a tomar algo. Hombre, como mínimo, con 1.000.000, como mínimo. Sí, sí, sí. Lo que te quería preguntar, porque has metido aquí esa regulación, que es verdad que no lo hemos tocado. Al final, cuando se habla muchas veces de cripto y de Bitcoin, se habla también, ¿no?, de rebeldía, ¿no? Rebeldía contra el sistema, rebeldía con todo lo que nos están implementando, rebeldía para intentar conseguir esa libertad financiera sin depender de gobiernos centrales y tal. ¿Con esta regulación va en contra de la esencia de ese nacimiento de Bitcoin y de las cripto? Bueno, a ver, yo creo que la regulación va en contra de los principios de Bitcoin. Sí, ¿por qué? Porque los reguladores ven a Bitcoin como una amenaza al status quo. ¿Por qué? Por todo lo que estamos hablando, por esa libertad que dan los individuos que decidan atesorar riqueza en Bitcoin y no en las monedas que ellos emiten. Entonces, todo lo que sea poner foco y poner controles en los intermediarios, digamos que dificulta la adopción y pone palos en las ruedas a que los ciudadanos de a pie empiecen a utilizar esta tecnología. Lo que pasa es que ellos te van a decir que lo hacen para proteger al ciudadano, al inversor y tal, que también hay parte de eso, no te digo que no, no te digo que no, pero yo creo que han dicho, no podemos vencer a esta tecnología, vamos a tratar de vigilar, controlar a los engranajes, a los actores que están en medio y a poner los requisitos necesarios para tener la visibilidad que necesitamos. Y por otro lado, vamos a quedarnos el activo, vamos a atesorar todas las unidades que podamos, que es lo que están haciendo en Estados Unidos. Claro, ¿eso va en contra de la filosofía de Bitcoin y de Satoshi Nakamoto? Pues probablemente sí, evidentemente. Y de los cypherpunks y de la privacidad y de todo este movimiento. Claro que va en contra. Pero el mundo funciona así. O sea, yo quiero decir que yo sigo siendo un romántico y yo sigo explicándole a todo el mundo lo que puede hacer Bitcoin por ellos. Pero si la gente prefiere no verlo, pues oye, allá cada uno. Yo lo que le digo a la gente es que llevo 7 años en esto. He visto lo que ha pasado desde que empezamos ahora y ha sido un cambio increíble, Laura, increíble. Entonces, no es porque en Bit2Me seamos muy majos, que también somos muy majos y intentamos hacer las cosas lo mejor posible, sino porque el activo que hay detrás es un activo histórico y lo han entendido ya y se están adelantando y están controlando pues esos puntos de fricción. ¿Me dará pena que solo lo utilice el 5% de la población? Pues me dará pena, pero bueno, así funciona el mundo. Sí, no, al final también yo creo que también, Javier, un poco por el miedo, por esa volatilidad de ves el precio en un estratosférico, en momentos de repente esas caídas, esa volatilidad, yo creo que también a la gente le da como, Por eso pues yo eso, creo, Laura, cierto que miedo, ¿no?
Por eso creo, Laura, que esto hay que verlo a largo plazo. Que si tú, no sé si tienes una gráfica o podemos poner una gráfica de Bitcoin desde que empezó a cotizar. La tengo aquí a mano. No sé si Sí, si quieres sí, si compartir un segundo. puedes compartirla y claro, sí, Sí, la nada, vemos en un momento y Sí, así mira, la voy a poner. la podemos Es que ver y así queda claro. es muy reveladora. Es muy reveladora. Vamos a ver, la tengo por aquí. Aquí está. A ver, compartir. Vamos a verlo y Claro, así es para el verdad que que es no una haya visto forma. nunca. A ver, se ve ahí, ¿no? Sí, sí, ya se ve. Claro, tú tienes desde el año. Es una gráfica logarítmica de precio desde el año 2009 hasta 2024, un poquito entrados, ¿no? Y vemos que es el cuarto halving. Esto, cada línea, cada bloque de colores que veis aquí es un halving, que serían esos 4 años, ¿no? Donde la recompensa se reduce entre 2, que es la parte de arriba. Entonces, la línea naranja marca el precio. ¿Es volátil? Pues sí es volátil. El precio lo tenéis a la izquierda, si os fijáis, de $1, $10, $100, $1.000, 10.000, etcétera. Pero la tendencia, ¿cuál es? La tendencia es de crecimiento total. Y si la gráfica de Bitcoin la comparas con cualquier otro activo del mercado, con cualquiera, Bitcoin ha crecido contra cualquier activo con el que lo compares, menos los últimos 2-3 años con Nvidia. Pero con el resto ha sido una cotización ha sido una cotización mejor. Lo que pasa es que hay gente, el problema, Laura, es que hay mucha gente que entra en los picos del mercado, entra en el FOMO. Yo aquí os diría que reflexionaréis sobre algo. Cuando veis que hay un cambio de color, la línea vertical, ¿vale? Lo que pasa unos meses después es que hay una lateralización, que es lo que estamos viviendo ahora. Y después hay una subida parabólica o casi parabólica. En el primer ciclo, en el 2013, en el 2016, os fijáis, 3-4 meses de lateralización y después una subida a los 20.000. Pasa lo mismo en el COVID, en el año 2020, 4 meses de lateralización y luego nos fuimos a los 68.000 y ahora estamos en los 60.000, estamos lateralizados desde marzo y a ver qué pasa de aquí a final de año, ¿no? Entonces, claro, si este mercado además ha estado dirigido o ha estado o los participantes han sido minoristas y retail y ahora tenemos a los nuevos institucionales, que es el nuevo dinero que va a entrar masivamente a Bitcoin, no al resto de criptomonedas, porque los ETFs se han aprobado para Bitcoin. También parece que se van a aprobar para Ethereum, pero bueno, se han aprobado para Bitcoin, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pues, ¿a dónde puede llegar? Pues yo creo que ya te digo, que es la gráfica. El millón no está tan lejos, si te das cuenta, en esta gráfica. Ya, no, sí que así, la verdad es que no. Pues Javier Pastor, ¿qué te voy a decir? Que muchas gracias por darnos una masterclass sobre cripto, esa diferencia con Bitcoin y entender un poco más también en qué consiste, porque yo creo que muchas veces cuesta entenderlo. Al final no es algo con lo que estemos acostumbrados y a la persona de a pie, al inversor de a pie, que incluso están acostumbrados a invertir en bolsa o están en fondos de inversión, cuesta esto de Bitcoin, así que gracias por explicarlo tan bien y de forma tan sencilla dentro de todo lo complicado que es este mundo de las cripto y de Bitcoin. Pues nada, gracias a ti, Laura. Encantado de haber pasado este rato. Espero que os haya servido. Si alguien tiene alguna duda, también en mis redes sociales, en Javier Bitcoin, me podéis buscar en todas las plataformas o con la empresa directamente con Bit2Me, pues os echamos una mano, ¿vale? Si os ha quedado alguna consulta. Sí, nos vais dejando además, como siempre, acordaros de darle al like y suscribiros y si tenéis dudas no lo dejáis, que además yo se lo hago pasar como siempre a cualquiera de nuestros invitados, en este caso a Javier. Así que nada, gracias a todos vosotros también por estar un día más y os esperamos el próximo miércoles aquí en Rompiendo el Mercado. Gracias.